clínico, en el manejo clínico, principalmente asociado con un tema muy útil y poco claro, que es el manejo oclusal, ¿sí? Definitivamente la oclusión, la fisiología oclusal suele ser un tema muy importante, pero también en buena cuenta, eh, no necesariamente muy bien comprendido desde el ámbito clínico. Entonces, desde esta perspectiva, ya hace algunos años, y entendiendo también las necesidades y requerimientos que uno tiene como clínico, desarrollamos un trabajo, una filosofía de trabajo que llamamos oclusión descomplicada, ¿sí? Que no es otra cosa que una forma de ver, desde mi perspectiva, una forma de ver la oclusión desde el punto de vista clínico, que es donde generalmente, que es donde generalmente presentamos dificultades, ¿no? Les decía que todos reconocemos la importancia, la necesidad, la trascendencia de la oclusión, pero no necesariamente la manejamos como tal. Entonces, definitivamente esta ciencia abarca demasiadas áreas, demasiadas temáticas, pero hoy principalmente quiero ver o, como le digo yo, descomplicar un poco el tema del manejo de la relación céntrica, ¿no? Que es de lo que más se enseña en el pre y posgrado y que muchas veces es lo que menos se entiende, que suele ser algo muy complejo y que, dada esa complejidad, termina siendo relegado a un segundo plano, un manejo muy superficial que no termina de convencernos como clínicos. Y es ahí donde se divorcia la importancia teórica de la oclusión con la practicidad y manejo clínico. Entonces, entendiendo esto desde un inicio, ¿no? Cuando hablo de oclusión, cuando me toca generalmente compartir un poco del tema de oclusión, definitivamente les digo que suele ser muy complejo, suele ser muy tedioso. Es más, creo que todos cuando hablamos de oclusión, hasta cierto punto, terminamos con una gran duda, más que certeza, en cómo y en cuánto nos suele ser útil. Entonces, y esto no es una cuestión muy aislada, ¿no? No es necesariamente algo que solo ocurre en nuestro país o que solo ocurre en nuestros ámbitos académicos. Es generalmente un fenómeno de difusión masiva, ¿no? En este caso, por ejemplo, para darles un alcance, les muestro este artículo donde hablaba justamente de que cuánto se entiende entre odontólogos formados y o especialistas sobre la oclusión, ¿no? Hicieron un cuestionario de 16 preguntas para ver el manejo oclusal básico de un paciente. Y de 418 participantes, dividido en cuatro grupos: odontólogos generales, odontólogos de diferentes especialidades, rehabilitadores orales y con formación de posgrado, eh, la estadística o el resultado arrojó algo muy particular, ¿no? Que la formación en conceptos prácticos y de tratamiento no son del todo claros para todos, y que en todo caso quien tiene un mejor acercamiento a esta área es el especialista en rehabilitación oral, siendo que la oclusión, siendo que la oclusión no es una ciencia, no es una materia netamente aislada o perteneciente solo a la rehabilitación oral, ¿sí? Todos, como odontólogos generales o odontólogos de diversas especialidades, vamos a enfrentar en el día a día problemas oclusales que pueden incluso correlacionarse o potenciar algunas patologías propias de las áreas que nosotros revisamos. Entonces, sobre este particular, resulta muy importante entender la oclusión. Y clásicamente tenemos realmente mucha información, manejamos mucha información en libros, en papers, pero la forma en cómo la aprendimos, la forma en cómo se difunde y cómo se enseña, clásicamente la oclusión suele ser muy compleja, suele ser muy poco clínicamente viable, ¿no? Y como les decía a un inicio, todos reconocemos desde nuestros primeros años hasta nuestra formación en especialidad la importancia de la oclusión. El detalle está en que no hacemos conexión lo teórico con lo clínico. Entonces, hoy lo que vamos a ver
Desde esa perspectiva más simple, más clínica, o como les decía al inicio, desde la perspectiva de la oclusión descomplicada, es un tema o un ítem bastante particular de gran utilidad clínica en el día a día y que pasa desapercibido y que pasa realmente muy distante de lo que nosotros podríamos aprovechar en el día a día como recurso diagnóstico y como punto de partida incluso para planificaciones de tratamientos. Y repito, cuando hablo de planificación, diagnóstico, no es solo en el área de rehabilitación oral, ¿sí? En general, desde un conocimiento básico para la interpretación y manejo. Entonces, les decía que cuando creábamos esta filosofía, cuando creábamos todo el protocolo, en el camino veíamos que la oclusión se ha enseñado de una forma tan compleja, de una forma tan particular, que lo que buscamos es justamente este principio que me gusta mucho usar, que es de un saxofonista de jazz de los Estados Unidos, ¿no? John Coltrane, que nos dice que cualquier persona puede hacer complicado lo simple. La verdadera creatividad consiste en hacer simple lo complicado, ¿no? En esta imagen podemos ilustrar un poco el concepto. Ciertamente no todos tenemos la virtud y el talento para hacer pinturas de bodegón como del lado derecho, pero sí quisiéramos desarrollar algún parámetro básico que nos permita expresarnos en el arte, por ejemplo. Y en este caso, como vamos a ver en la noche de hoy, entendiendo y dominando un principio importante de esta ciencia llamada oclusión. Y específicamente, lo que vamos a revisar hoy, lo que vamos a ver hoy es todo lo relacionado con la famosa relación céntrica, la tan famosa y compleja relación céntrica, ¿no? Que nos ha acompañado desde el pregrado, nos ha acompañado desde el pregrado y muchas veces no terminamos de comprender su valía desde el punto de vista clínico. ¿Ok? Y mucho de la complejidad de este concepto va a partir desde su definición, ¿no? Cuando nosotros no tenemos clara la idea o no entendemos de qué va algún concepto, nos suele ser muy complejo. Y hoy no vamos a entrar en detalles semánticos, en detalles de una hora de definiciones, sino entender básicamente qué es lo que se nos dice y sobre lo que les comentaba inicialmente, mucho de lo que hemos visto en oclusión ha partido de conceptos a medias o como también le decimos nosotros, de mentiras verdaderas. Entonces, cuando entendemos un concepto muy eh, abstracto, termina complicándose todo el panorama. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo realmente podemos completar el concepto desde un punto de vista netamente clínico, sin salirnos de la realidad, del contexto, de la definición como tal y sobre todo sin salirnos de la evidencia científica, ¿sí? Que va a soportar todo lo que nosotros ejecutemos en la clínica. Entonces, partiendo desde la definición, esta relación céntrica ha tenido múltiples eh, términos, muchas definiciones en el tiempo, que ha ido variando en forma diferente, basado en cómo lo analizaron, quiénes lo analizaron, en qué periodos fueron analizados y sobre todo desde cuándo fue propuesto, ¿no? Si nosotros buscamos un poco la definición histórica, la relación céntrica tiene como definición más de 120 años. Y si ubicamos ese contexto, estamos hablando de la época en que hacer extracciones seriadas y prótesis totales era el gol estándar. Entonces, ese panorama ha ido cambiando con el desarrollo de tecnologías, con el crecimiento y desarrollo de nuevas especialidades, como la implantología, la rehabilitación parcial o fija, e incluso la rehabilitación oral aditiva. Entonces, la idea es que tengamos un contexto más claro y más aterrizado a la actualidad de lo que vendría a ser la relación céntrica, entendiendo que cuando se acuñó el término, el contexto era muy distinto, ¿no? Prótesis total como un mecanismo de ejecución. Independientemente de la definición, ¿no? Que vamos a ver varias y algunas, o alguna en particular importante, lo que quiero que noten es lo siguiente.
En los tres periodos básicos de la definición, 80, 90 y más allá, antes de los 80, durante 80 y 90 y después de los años 90, todos van a coincidir en un mismo punto de partida o un mismo punto de referencia. Cuando se habla de relación céntrica, todos, todos van a hacer mención de la relación del cóndilo mandibular con la cavidad glenoidea. ¿Sí? Esa es una idea muy clara, ¿no? Aquí pueden ver que en los años 80 se decía que la relación céntrica era la posición más posterior en la cavidad glenoidea, cosa que hoy no es tan cierto, porque la evidencia y estudios nos muestran que esa zona puede generar unos ciertos grados de complejidad asociados a dolor. Entre los 80 y 90 nos habrían contado que esa posición era una relación antero-posterior contra la curvatura de la cavidad glenoidea. Y lo que tenemos hoy desde una perspectiva más biológica y con orientación clínica es que es una posición del cóndilo en la cavidad glenoidea en una relación antero-superior y medial contra la pared posterior de la eminencia. Y hasta aquí no les he dicho nada nuevo, ¿sí? De repente un cambio, alguna precisión en lo histórico y la definición, pero en realidad no les he dicho nada nuevo, porque seguimos hablando lo mismo, cóndilo y cavidad glenoidea. Y es justamente ahí donde quiero hacer el, el aclare o la aclaración precisa para ver la repercusión clínica. Una definición que me gusta muchísimo es la propuesta de relación céntrica de la escuela bioestética de ortodoncia, ¿no? Ellos nos hablan que la relación céntrica es una posición ortopédica o una relación ortopédica entre cráneo y mandíbula, obviamente cráneo, cavidad glenoidea y mandíbula cóndilo, determinada muscularmente, ojo con ese primer término, determinado muscularmente, con los cóndilos en su posición más superior, anterior y medial en relación a la cavidad glenoidea, que es lo que veíamos, y determinada, también como aparece aquí en verde, en una posición vertical de rotación mandibular. Ahora, simplifiquemos. Lo que nos están diciendo aquí es que la relación céntrica va a ser una posición de referencia que se va a establecer o que se va a dar a través de el posicionamiento del cóndilo en la cavidad glenoidea a merced de la musculatura del paciente. Primero. Y cuando esto ocurra en una condición de pacientes dentados, va a haber un cambio en la posición vertical. Si quieren, cámbienle el nombre y vamos a entender que inmediatamente cuando haya un reposicionamiento condilar, vamos a afectar algo que conocemos o hemos escuchado todos, que es la famosa dimensión vertical. ¿Sí? Relación céntrica y dimensión vertical van a ir de la mano. Y esto es importante reconocerlo principalmente cuando pensamos en tratamiento o en el diagnóstico como tal para ver el grado de compromiso que puede haber sobre las estructuras dentales. ¿Sí? Entonces, lo que quiero que quede de esta diapositiva es que la relación céntrica se determina muscularmente y que cuando se halla puede haber una variabilidad sobre la dimensión vertical, es decir, ambas andan de la mano. ¿Y por qué es tan importante o necesaria de utilizar? O por qué Roth nos decía que era una posición ortopédica importante? Por tres parámetros básicos. Es una posición repetible, no depende de los dientes, es estable y una definición más que podríamos agregar aquí sería la propuesta por Posiel, ¿no? Él nos decía que la relación céntrica, Posiel y Gysi en realidad, la relación céntrica era el punto de partida de todos los movimientos. Entonces, teniendo claro este primer mensaje, vamos a aclarar un poco el concepto o tener una verdad absoluta dentro de lo que vendría a ser la definición de relación céntrica. Les decía al inicio que no he cambiado mucho lo que está escrito, lo que está detallado, porque todas las definiciones de relación céntrica nos hablan de cóndilo y cavidad glenoidea. Y yo les pregunto, ¿quién de ustedes puede ver cóndilo y cavidad glenoidea? Clínicamente, eso es poco menos que imposible, ¿sí? Ver el cóndilo y cavidad glenoidea
Si es que no tengo algún apoyo imagenológico, es imposible. Entonces, ahí viene el primer escollo y la razón de por qué olvidamos la utilidad y uso de esta posición mandibular. Simplemente no la vemos. Y si no la vemos, no le encontramos utilidad clínica. Entonces, doctor, ¿para qué estamos hablando de relación céntrica si volvemos a lo mismo? Listo. Hoy vamos a empezar a ver esa relación céntrica. ¿Sí? Y para que me entiendan un concepto muy sencillo, quiero que me sigan en esta imagen. Aquí tenemos una rueda de bicicleta a la que le he colocado dos puntos, uno rojo y uno amarillo. Les hago una pregunta. Si yo giro esta rueda y llevo el punto rojo hacia abajo, hacia abajo y hacia adelante, ¿qué sucederá con el punto amarillo? ¿Hacia dónde se irá? Si la rueda gira hacia adelante o el punto rojo va hacia abajo y hacia adelante, ¿y el punto amarillo hacia dónde va? Miren, al sentido opuesto, ¿no? Se va hacia arriba y hacia atrás. A ver, vamos a ver qué me respondieron. Correcto, doctora Ana, hacia atrás y hacia arriba, ¿no? Es una respuesta opuesta o un movimiento opuesto. Y esto básicamente porque responde a un principio mecánico o a un sistema mecánico que es el sistema concéntrico, ¿no? Cuando tenemos un elemento único que gira en el espacio. Entonces, esto es importante de reconocer porque lo mismo le va a suceder a nuestra relación céntrica. Todos sabemos que la parte fija es la cavidad glenoidea que está en el maxilar. La parte movible sería el cóndilo que le pertenece a la mandíbula. Entonces, ¿qué sucede? Cuando este cóndilo, cuando este cóndilo se va hacia arriba y hacia adelante, como nos les decía la definición, la mandíbula, por un efecto concéntrico, se va a ir hacia abajo y hacia atrás. Y ahora sí, ese movimiento sí lo podemos ver, lo podemos visualizar, lo podemos analizar y lo podemos registrar. Esa vendría a ser la relación céntrica clínica, la que nosotros necesitamos analizar. Tan simple y sencillo como decir que la relación céntrica clínica o la relación céntrica desde un punto de vista clínico se va a expresar como un movimiento de la mandíbula hacia abajo y hacia atrás. ¿Sí? Si el cóndilo se iba hacia arriba y hacia adelante, la mandíbula y los dientes harán todo lo contrario, se irá hacia abajo y hacia atrás. Es más, allá por el año 94, 1994, Wood y Elliot nos mencionaban esa definición, ¿no? Cuando hablaban de la reproductibilidad de la técnica de registro de la relación céntrica, nos comentaban que cuando el paciente llega a relación céntrica, o sea, no quiero que confundan, ¿no? La relación céntrica sigue siendo una posición condilar, pero que como clínicos no voy a poder determinar. Lo que sí puedo echar mano es de ese efecto concéntrico. Si está el paciente en relación céntrica, es decir, en su posición más anterior, superior y medial, la mandíbula se irá hacia abajo y hacia atrás, ¿no? Lo que nos dice aquí, la mandíbula se mueve a una posición más inferior y posterior, por el efecto concéntrico, como el de la rueda, un mismo cuerpo rotando en el espacio, sobre un eje, que es lo que tenemos. Entonces, ¿esto será cierto? ¿Esto realmente será cierto? Miren, vamos a verlo clínicamente. Aquí tengo un paciente que va a ser rehabilitado, que llegó a la consulta con requerimientos muy particulares y aprovecha para hacer justo una demostración de ese concepto, ¿no? Yo le pido que muerda, que haga la máxima intercuspiración y le trazo una línea
a nivel de los premolares. Sí, aquí está en máxima intercuspidación. Luego de hacer una secuencia de pasos que vamos a ver ahora, logro posicionar o logro que se posicione por sí mismo en relación céntrica. La pregunta es, ¿las líneas o el tramo inicial de las líneas coincide o ya no? Y la segunda pregunta es, ¿la línea inferior hacia dónde se fue? Esta. ¿Sigue en la misma posición o se fue a otra zona? Miren cómo estaba al inicio y miren cómo está ahora. No coinciden. De hecho, la línea dibujada en la mandíbula se fue hacia dónde? Hacia abajo y hacia atrás, ¿sí? Se fue a lo que decíamos, a su posición. Correcto, doctora Ingrid. Se fue hacia abajo y hacia atrás. Entonces, esta no es una expresión aislada o un criterio mío, ¿sí? Esto es un fenómeno que ocurre por lo que les comentaba, el efecto concéntrico a través de un eje. El cóndilo se va hacia arriba y hacia adelante y la mandíbula con los dientes se va hacia abajo y hacia atrás. Y es más, aquí cuando esto sucede, cuando la mandíbula se va hacia abajo y hacia atrás, se genera un espacio, ¿no? Lo que nos decían, en cualquier posición de rotación mandibular se va a generar una modificación vertical, es decir, un incremento de la dimensión vertical. Miren aquí, ¿no? Con solo llegar a la relación céntrica y conseguir ese espacio, yo tendría lo suficiente para empezar a hacer las reconstrucciones. Entonces, siempre van a ir de la mano y siempre tienen que entenderlo así, la relación céntrica y la dimensión vertical. Se van a ver comprometidas o van a ser un ente único, tanto en el diagnóstico y sobre todo tenerlo muy en cuenta en la planificación de tratamientos. ¿No? Aquí solo con posicionar en relación céntrica ya conseguí un espacio para restaurar lo que está comprometido en una posición ortopédica y estable. Entonces, la relación céntrica no es otra cosa que la expresión clínica. Sí, doctores, le puse un Jeep aquí. Entonces, la expresión clínica de ese fenómeno. La relación céntrica como definición, ya vieron. Ustedes busquen, lo vieron en las diapositivas previas, todas nos hablan de cóndilo y cavidad glenoidea. Eso no lo veo, pero la resultante del efecto concéntrico en un eje, sí lo puedo ver. La mandíbula hacia abajo y hacia atrás. Al inicio, cuando estaba en máxima intercuspidación, mi dibujo, mi tramo de líneas coincidían. En relación céntrica, no. La mandíbula se fue hacia abajo y hacia atrás. ¿Sí? Simple, entonces definámoslo así. Relación céntrica, una posición ortopédica del cóndilo y cavidad glenoidea sobre la que todos estamos sobre el punto, pero que no me es de utilidad clínica. La utilidad clínica es la expresión de la resultante sobre la mandíbula y los dientes, hacia abajo y hacia atrás, que sí puedo ver. Y ahora, ¿cuál es el afán de estudiarla, de analizarla o dicho de otra forma? ¿Para qué sirve? Simple, doctores. Cuando veíamos en las primeras diapositivas nos hablaban de que era independiente de los dientes, que no se alteraba, que no cambiaba, y ese factor de no cambiaba le da la condición de ser una posición de diagnóstico. Al no alterarse, al no verse afectada por la ocurrencia o no de problemas sobre los dientes, ausencia o no de dientes, esa posición nos sirve como una posición de diagnóstico para diferenciar qué tanto, qué tanto está dentro del patrón de normalidad o salud, ¿sí? Inducir a relación céntrica, guiar hacia relación céntrica con diferentes métodos, eh, nos va a servir como un patrón inicial de diagnóstico para encontrar posibles alteraciones a nivel no solo oclusal o en todo caso no solo dental en el paciente, sino muscular,
condilar. Entonces, la relación céntrica siempre va a ser una posición de diagnóstico, siempre. Viene el paciente, quiere hacerse una restauración clase 4 anterior, me cuenta, por ejemplo, que es la tercera o cuarta vez que le hacen la misma restauración y cada que le hacen se cae. Yo tendría que sospechar que, por ejemplo, hay un problema en dónde muerde el paciente y dónde debería estar. Entonces voy a hacer mi diagnóstico. Cuando ustedes hacen consulta, así como hacen un odontograma, un periodontograma, siempre deben hacer un análisis de la relación céntrica del paciente. ¿Sí? Siempre, el 100% de veces. Y también dependiendo de los requerimientos funcionales, de los requerimientos oclusales, en algunos casos, principalmente cuando hay mucho compromiso funcional, esa posición también será una posición de tratamiento. La relación céntrica se convertirá en una posición de tratamiento, principalmente cuando hay patología, signos evidentes de deterioro en progreso en la máxima intercuspidación. Ojo, no todas las veces tenemos que hacer tratamientos en relación céntrica. Sí o sí, diagnóstico en relación céntrica y dependiendo de la estabilidad o no de la oclusión del paciente, podríamos recurrir a algo que es posicionar la mandíbula en una posición estable y en esta, como vieron, cuando esté en relación céntrica y se genere un espacio, en ese espacio acomodar o articular los dientes. Esto es lo que se conoce como oclusión en relación céntrica. Entonces, lo básico importante es que siempre le será de utilidad para el diagnóstico. ¿Pero diagnóstico de qué, doctor? ¿Qué analizamos? Un patrón bien sencillo, que es el famoso deslizamiento en céntrica. ¿Cuánto se va desde donde debería estar en estabilidad ortopédica hacia donde muerde? Y ojo, el 97 a 98% de la población mundial tiene dos arcos de cierre, con lo cual les digo que tengan deslizamiento no es una patología, no es un problema, siempre que esté dentro de algunos límites. ¿Sí? Y los límites son estos, que cuando esté en la posición de relación céntrica en una visión frontal, no haya un desplazamiento mayor a 1 milímetro. Y de igual forma, cuando esté en relación céntrica nuestro paciente en una visión lateral, no tenga un desplazamiento mayor a 2 milímetros. Si está dentro de 0.5, 0.7 o 1 en una visión frontal, o 1.5 o hasta 2 en una visión lateral, estaría dentro del patrón de normalidad. Recuerden, 97% tiene dos arcos de cierre. Entonces, lo que analizamos es cuánto desliza. Doctor, ¿y cómo lo analizamos? Súper sencillo, lo vimos ahora en las imágenes. Ustedes pueden hacer morder al paciente, inducen y miden cuánto se desplazó. Lo que vieron en la imagen del jig. Yo puedo medir con un calibrador, con un vernier, cuánto desplaza. De igual forma en el sentido frontal. Y esto les comentaba que es el 100% de veces porque aplica a todas las áreas, a todas las áreas. Y pueden encontrar cosas que realmente eh, les llamen mucho la atención y pueden intervenir o en todo caso tener un panorama de resolución un poco más claro. Miren este caso. Era una paciente de 17 años que venía a consulta por molestias, dolores a nivel del oído, pero fuera del tema auditivo, lo que más le preocupaba era su pieza 1-1, ¿no? Si se dan cuenta, tiene una ligera alteración, una discromía. Lo más severo aquí, lo más severo aquí, es que esta paciente había sido una paciente post-ortodóntica, con 5 años de ortodoncia y con planificación o tratamiento de extracciones. Y yo no sé si ya lo vieron, pero hacia este lado hay una relación medio extraña, ¿no? Un premolar contactando, o dos premolares contactando con una molar. Miren, paciente post-ortodoncia. Y aquí se puede ver mejor la discromía, fisuras
en las piezas que me indican sobrecarga oclusal. De igual forma el lado izquierdo, falta de articulación, relación de antagonistas inadecuada. Entonces, ¿qué estará sucediendo aquí? Después de 5 años de ortodoncia. Vamos a ver, no lo sé. Miren, ella venía por este diente. Bueno, el tema del dolor, que también había sido una constante durante todos esos 5 años y que, bueno, llegó con la consulta por la indicación a la referencia de un amigo al que habíamos tratado de disfunción. Pero miren lo particular. Cuando la paciente llega a su posición ortopédica y estable, así es como debería encontrarse en teoría. Miren cuánto se ve afectada la dimensión vertical. Miren esos dientes y desgastes, fisuras, producto de la sobrecarga cruzal. Imagínense todo lo que tiene que hacer para poder cerrar, ¿no? El esfuerzo que tiene que hacer a nivel muscular y que le genera inevitablemente sobrecarga y dolor, producto, producto de alteraciones oclusales generadas durante el tratamiento, posiblemente generadas durante el tratamiento ortodóntico. Miren, ¿cuánto abre la mordida? Y van a darse cuenta que este hallazgo, el diagnóstico del 100% de veces en relación céntrica, nos da la respuesta para el problema que ella tenía. Porque esto podría ser una foto que a mí se me ocurre o me sale, pero yo siempre acostumbro a videograbar a los pacientes para tener certeza. Miren, aquí hicimos todo un mecanismo que ahora vamos a analizar, que se llama deprogramación, y ella llegaba a su relación céntrica con facilidad. Ojo, lo que les estoy diciendo es que ella llegaba a su relación céntrica, ¿sí? Determinada por su musculatura. Aquí pueden ver el grado de alteración vertical, el grado de compromiso de la dimensión vertical aumentada, pero fuera de ello, quiero que analicen esto. Esto es la posición, o esto es como está en la posición de relación céntrica. Y miren, aquí les digo, cierre por favor, muerda y desliza, ¿no? De céntrica a máxima intercuspiración. Y justo en el momento que hay cierre, justo en el momento que va a haber el cierre, o que hay el cierre, la pieza que sufre más carga es justamente el 1-1. ¿Qué sucedía o por qué había tenido discromía? Por el contacto franco en esa zona, en el 1-1, por el deslizamiento marcado de céntrica a máxima intercuspiración y con la resultante más fuerte en la pieza 1-1. Que en realidad no era solo discromía, sino que había empezado a generar una reabsorción apical externa. Entonces, ¿cómo le explico que su situación es más compleja que resolver el diente con un aclaramiento y que posiblemente necesite hacerse una reortodoncia y en el camino que va un implante a alguien que en ese momento tenía 17 años? Y 5 de esos 17 años lo había pasado con ortodoncia. Entonces, les pongo este caso porque la oclusión y el diagnóstico en relación céntrica es de todos los días. No necesita ser un paciente para implantes, para prótesis. Si nosotros hacemos un correcto diagnóstico desde el inicio, podemos tener un panorama claro del estado de salud o no de nuestros pacientes. ¿Ok? Entonces, la relación céntrica no es teórica, es clínicamente visible hacia abajo y hacia atrás. La van a utilizar, la van a encontrar en todas las áreas. Está presente cuando hacemos análisis periodontal, endodóntico, sensibilidad. Muchas veces hay trauma y sobrecarga, muy común, que se asocia principalmente con lesiones cervicales, eh, en movilidad aislada. Entonces,
ese valor de la relación céntrica es realmente importante, ¿no? No es un hecho aislado, no es un elemento aislado, desde la concepción de algo muy sencillo, guiar al paciente para que a través de su musculatura pueda llegar a una posición hacia abajo y hacia atrás, hacia abajo y hacia atrás, ¿sí? Ahora, el principal problema radica en cómo lo obtengo. Y es porque la mayoría, de igual forma, nos hemos formado en técnicas inducidas, ¿no? Nos enseñaron la técnica inducida de Renfrew, el Chin Point Guidance, la bimanual de Dawson, que son técnicas de inducción o guía, pero en nuestro contexto generalmente lo usamos como técnicas de manipulación, en las que hacemos fuerza, aplicamos fuerza sobre la mandíbula y realmente nosotros terminamos posicionando esa mandíbula en una posición imprecisa. La idea de manejo siempre será que los músculos puedan guiar, guiar de forma autoinducida a esa mandíbula, de forma fisiológica. Porque aunque nosotros podríamos llevar hacia atrás la mandíbula, ese fenómeno nos va a producir dolor. Recuerden, o sea, la zona retrodiscal hay inervación, hay irrigación, y eso definitivamente va a generar dolor. Entonces, la idea no es que forcemos la mandíbula, que nos pongamos ahí, ni que mis músculos sean los que consigan la relación céntrica, sino que la propia musculatura y acción neuromuscular del paciente vaya hacia abajo y hacia atrás. Nunca forzar, nunca forzar. Y para hacer ese trabajo lo que necesitamos es deprogramar la musculatura, deprogramar la musculatura. En la consulta, por ejemplo, aquí usamos mucho láminas de Long, hilos de roca, para generar deprogramación muscular. La deprogramación no es otra cosa que eliminar un mecanismo muscular no funcional, ¿sí? Eliminar un mecanismo muscular no funcional, llamado engrama. Por ejemplo, los que tenemos lentes, tenemos un engrama bien marcado, ¿no? Cada cierto tiempo estamos así, tratando de pegar el lente. Y en un momento a veces no está y hacemos lo mismo por un reflejo y un proceso neurológico motoro establecido. Entonces, en los pacientes, el cómo muerden también ha adquirido engramas, patrones, y sobre todo si tienen patologías, alteraciones, como el caso que vimos, esos engramas han sido muy marcados a costa de la salud de otros elementos. Entonces, la idea es que nosotros eliminemos o formateemos esos engramas. Y para ello, vamos a usar aparatitos que se llaman deprogramadores. Les digo, en la clínica usamos mucho hilos de Long, o perdón, láminas de Long, hilos de roca, que son muy sencillos, y en casos más complejos usamos deprogramadores de largo uso. El principio es exactamente el mismo, doctores, ¿no? Es generar una separación de los dientes posteriores, los músculos al no tener contacto, van a relajarse, van a perder memoria. Cuando esto suceda, los planos inclinados o la superficie que tienen los deprogramadores van a ayudar a guiar y posicionar la mandíbula en relación céntrica. Recordando que cuando esto suceda, el cóndilo se irá hacia arriba y hacia adelante y los dientes y la mandíbula hacia abajo y hacia atrás. ¿Sí? Esto es lo que normalmente va a suceder cuando lleguemos o el paciente pueda llegar a relación céntrica. Y este es un principio sencillo que tiene ya mucho tiempo en uso, pero que muchas veces nos confunde o nos es distante, ¿no? Y nosotros con un aparatito tan sencillo como es un deprogramador, en este caso un deprogramador con características dentales, podemos solucionar varios problemas para poder llegar hacia la relación céntrica. Generalmente cuando hacemos ya un trabajo más estructurado, en casos, lo que vamos a ver ahora son casos que están planificados o que están orientados para rehabilitación,
estos dispositivos nos ayudan de mucho, ¿no? Pero cuando igual lo hacemos en el análisis clínico, el uso de esos deprogramadores facilita mucho la deprogramación, la relajación muscular y la inducción hacia relación céntrica para poder encontrar esa diferencia, ¿no? Ese deslizamiento que va a ser nuestro parámetro clínico. Y finalmente, en el caso de ser requerido para instrumentación, para montajes, estos deprogramadores cumplen tres funciones, ¿no? La de programación como tal, formatear la musculatura, olvidar cómo muerde, guiar la inducción mediante la acción de plano inclinado y colaborar con el registro. Entonces son aparatos, dispositivos muy amigables para el clínico, ¿sí? Vamos a ver cómo es que esto resulta en algunos casos clínicos para que podamos tener una versión real de la aplicabilidad de la relación céntrica. Miren este caso. Aparentemente, yo les pregunto, ¿el paciente cómo está? ¿Qué tipo de clase de angle es? ¿Clase uno, clase 2, clase 3? ¿No? Al inicio da bastante reparo. ¿Qué me dicen? ¿Que es un clase uno, un clase 2, un clase 3? Y es más, para empeorar, tiene comprometido todo el sector posterior, ¿no? Tiene ausencia de piezas. Sí, definitivamente parece un clase 3. Pero aquí lo que debemos partir, o de donde debemos partir, es lo que hablábamos al inicio. Yo no puedo tener certeza de cuál es su condición esquelética o dental si es que primero no hago un diagnóstico. Y mi posición más útil para hacer diagnóstico será relación céntrica, ¿no? Aparentemente les digo que parece un clase 3 por cómo está dispuesta la mordida, ¿no? Hay una mordida muy invertida del lado derecho al lado izquierdo y todo hace suponer que es un paciente clase 3. Pero también hay que entender un poco el contexto. Es un paciente de éntulo parcial posterior que posiblemente haya buscado una posición de adaptación, un engrama, para comer, porque los dientes y la boca están hechos para la masticación. Entonces, dentro de ese entorno ha podido generar un proceso de adaptación, pero no es eh, la versión final hasta que establezca un diagnóstico. Entonces, miren, y en el camino no solo ha ido comprometiendo la posición, sino también la estructura de las piezas. Aquí podemos ver claramente que hay desgastes severos en los dientes anterosuperiores, anteroinferiores, extrusiones, intrusiones, compromisos, y es así como inicialmente se ve, ¿no? Una mordida totalmente invertida. Entonces, para tener certeza de que estoy frente a un paciente clase 3 esquelético, siempre, lo que les dije, necesito hacer un diagnóstico inicial en relación céntrica. Y miren qué sucede. Aquí hice un aparatito restableciendo las condiciones anatómicas morfológicas de un incisivo central, aprovechando el concepto de relación céntrica, de dimensión vertical y guía anterior. Pero vamos a hacerlo en sencillo. Aquí he confeccionado un jig con forma de diente, el cual me permite establecer la relación céntrica de mi paciente. Miren, después de más de media hora de estar con este dispositivo, yo le pido que abra y cierre, abra y cierre, y el paciente llega siempre a la misma posición. Es más, después de esa media hora, un poco más, nos relata que la sensación de apretamiento, de estar mordiendo los dientes, ha desaparecido, ha disminuido. Entonces, solo basado en lo que se ve, el paciente llega a una posición repetible, estable, de confort, que en términos clínicos sería su relación céntrica. Y con ese dispositivo y replicando la posición que relata, puedo hacer un análisis instrumental y una planificación de su caso.
Y aquí pueden darse cuenta claramente que no es un clase 3, es un paciente que ha tenido una compensación fisiológica que en donde han generado engramas que han propulsado la mandíbula y dan una condición muy parecida a una clase 3 o lo que se conoce como un pseudo clase 3. Este es el montaje. Miren cómo se ve. Ahí ya podemos observar que no hay un entrecruzamiento real. Esto es como lo vemos en su máxima intercuspidación, ¿no? El inferior cubriendo el superior, producto de la adaptación. Aquí vendría a ser el deslizamiento. Miren, está en relación céntrica y desliza, desliza, para poder cerrar. Y cuando hace eso, protruye la mandíbula. Y aquí, avanzando un poquito más, porque este fue un caso que rehabilitamos con resinas, su encerado de planificación, teniendo claro la posición donde pode- podemos generarle mayor estabilidad y a partir de esa posición construirle una nueva mordida, hacemos un encerado de planificación, devolviéndole guías, mecanismos de protección en una posición ortopédica y estable y en una altura determinada, ¿no? En una correcta dimensión vertical. Todo, todo partiendo de ese registro inicial de relación céntrica. Entonces, la relación céntrica no es algo teórico, tiene aplicabilidad clínica en el diagnóstico y, como en este caso, en el tratamiento. Miren, una posición repetible, estable y saludable que solamente copiaremos y llevaremos hacia la boca del paciente. Entonces, lo que quiero que vean es que la relación céntrica no termina siendo un mecanismo distante, es una condición real que si entendemos desde ese hecho muy puntual de ir hacia abajo y hacia atrás, nos es útil para el diagnóstico y nos es útil para, como en este caso, el tratamiento. Sí, en este caso hubo una compensación en el canino porque estaba muy extruido. A este caso, bueno, en son de broma, fue uno de los más complejos que tuvimos, tanto el diagnóstico como la planificación, pero a este caso le llamábamos el paciente Draculín, ¿no? Porque tenía los cáninos bien pronunciados, el canino inferior bien pronunciado, aquí, perdón, el canino superior bien pronunciado. Entonces hubo compensaciones que se hicieron durante el encerado, aquí se puede ver, para corregir la línea de sonrisa, para corregir los mecanismos de desoclusión, principalmente para que no hubiera trabas en las desoclusiones. Pero esto partiendo del concepto de relación céntrica. En realidad, como les dije al inicio, me gustaría hablar de las tres dimensiones, guía anterior, dimensión vertical y relación céntrica, pero yo sé que el tiempo es un poquito tirano. Lo que necesito que hoy se entienda es que la relación céntrica es sencilla de aplicar en la clínica, hacia abajo y hacia atrás, y en la medida que lo hagamos en el día a día, vamos a ir encontrando cosas que habitualmente se nos es esquivo, se nos es esquivo. De igual forma, en este caso, ¿no? Una paciente que nos llega a la consulta con esta condición, portadora de prótesis removible desadaptada, asimetría dental, miren, incluso que tiene restauraciones, coronas, fracturas, etc. Condición clínica de casi todos los días, ¿no? Estos son pacientes del día a día. No es algo de clase, como le digo yo, ¿no? Alteración del plano oclusal, muy marcada, inestabilidad de prótesis, compromiso de las estructuras de soporte, alteraciones en la higiene. Un paciente que además venía con molestias de dolor y que relataba alteraciones en la audición. Paciente de 57 años. Entonces, ¿qué hacemos?
Lo primero que tocará es hacer, analizar, además de las lesiones de caries y de la condición periodontal, será el diagnóstico en relación céntrica. Y aquí hicimos, bueno, uso de esa triada que le comentaba, relación céntrica, dimensión vertical y guía anterior, y verificábamos patrones de exposición dentolabial para confeccionar nuestro dispositivo de deprogramación, ¿no? Analizando la dimensión vertical inicial que tenía la paciente y lo que pudimos lograr con un deprogramador, con un deprogramador con forma de dientes, devolviendo, repito, patrones anátomos morfológicos correspondientes a los incisivos centrales. ¿Sí? Ganamos hasta 5 milímetros en recuperación de dimensión vertical. Deprogramamos y fue fácil la inducción y instrumentación. ¿Sí? Pero quiero que noten esto. Nosotros echamos mano del principio de programación, inducción y registro a través de un jig. Y un jig que nos cuenta o nos da mucha información. Lo primero es que después de usar más o menos igual 45 o 50 minutos, el paciente abre y cierra y siempre llega a un mismo punto. Siempre llega a un mismo punto. Es repetible. Lo segundo es que nos dice después de los 30 minutos que la sensación de tener el oído tapado ha desaparecido. Y lo tercero es que cuando se analiza, bueno, aquí pulimos de más el jig, pero cuando se analiza, le pido que protruya, que lateralice hacia la derecha y la izquierda, y todos los movimientos parten de este puntito. Entonces, si es repetible y es el punto de partida de todos los movimientos, lo que estamos viendo es la relación céntrica. Acuérdense, el concepto repetible y lo que les dije de Poisson, el punto de partida de todos los movimientos. Además de estar hacia abajo y hacia atrás, ¿no? Miren, el paciente con el jig, no tocándolo, no haciéndole nada, abra y cierre. Yo solo estoy grabando. Abra y cierre, abra y cierre, abra y cierre. Siempre llega al mismo punto. Ahí está. Abre y cierre. Vamos a verlo aquí. Abre y cierre, abre y cierre, abre y cierre. Acá está el puntito. ¿Sí? De igual forma, abre y cierre. Yo en ningún momento puse fuerza sobre la mandíbula. Todo es la acción coordinada muscular del propio paciente, previo a una deprogramación, a un formateo de los músculos y a la inducción que realiza el deprogramador. ¿Sí? De igual forma, en esta visión, abre y cierre. Entonces, lo que nosotros tenemos es un punto repetible, estable y que nos va a facilitar la siguiente parte que sería el registro. Entonces, nosotros esto lo podemos hacer, les dije, para el diagnóstico sí o sí, o en este caso donde hay muchos signos evidentes de deterioro en progreso para el tratamiento. Para el tratamiento. Aquí algunos parámetros de montaje, pueden ver aquí el caso cómo es en máxima intercuspidación y cómo lo colocamos en relación céntrica, con algunas compensaciones que tuvimos que hacer porque era un paciente clase 2. Y sobre ello empezamos a trabajar nuestro encerado de planificación para poder hacer su rehabilitación, una rehabilitación con resinas, modificando sus prótesis. ¿Sí? Entonces, la relación céntrica es de gran utilidad, doctores. El problema es que siempre se nos vendió como cóndilo y cavidad glenoidea. Y ahí se perdió.
la vinculación clínica. Nosotros la manejamos en el día a día, hacia abajo y hacia atrás. Y podemos lograr cambios no solo de sonrisa, sino de vida en los pacientes. Esta paciente se fue con su rehabilitación saludable, no desapareció por completo esa sensación de tener el oído tapado, las molestias, la capacidad masticatoria, todo partiendo de un correcto diagnóstico y entendiendo de las limitaciones de su condición de máxima intercuspidación, el empleo de esa misma posición para generar la rehabilitación de su sistema. Entonces, cuando hablamos de relación céntrica, repito, no estamos frente a un ente aislado o distante. El problema es que se nos explicó solo el concepto del cóndilo y la cavidad glenoidea que no vemos. Esto sucede como efecto concéntrico en mandíbula hacia abajo y hacia atrás. Siempre nos sirve para el diagnóstico y con estos casos que vimos para el tratamiento. ¿Ok? Quise resumir lo más sucinto posible, como les dije, yo sé que el tiempo es tirano y hay algunos conceptos que nos van a quedar sueltos, pero quise resumir lo más posible la idea del manejo de la relación céntrica. ¿Ok? Quiero, bueno, nuevamente agradecerles a ustedes por estar compartiendo esta hora conmigo y de igual forma a mi familia que siempre está ahí apoyándome en el desarrollo académico, que son mi motor emotivo. Y bueno, doctores, quedo atento de si tienen consultas. Muchísimas gracias, gracias por su participación. Si ustedes tienen a bien o tienen pena hacer preguntas en vivo, me pueden escribir. Yo siempre respondo en el WhatsApp para cualquier duda que tengan. No solo me dicen que estuvieron en la jornada de hoy, en la charla de hoy, y yo encantado de poder compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Juan. Creo que tenemos algunas preguntas, no sé si podrá resolverlas. Sí, a ver, me dice, en caso punto incisivo es normal, no debería quedar más céntrico. Generalmente lo que buscamos es, a ver, vamos respondiendo. Creo que la del canino lo respondí. Doctor, ¿qué medida considera para el central? 10 milímetros. En realidad, para determinar y hacer un jig con forma de diente, depende mucho del ancho del incisivo central, ¿no? Que es el 80% de lo que vendría a ser el alto. En algunos casos no encontramos o no tenemos esos dientes, usamos otras fórmulas partiendo del incisivo inferior que nos da más certeza de cuál es el ancho real. También es una alternativa. Pero en media es 8-10 o 9-11. 9 de ancho por 11 de alto. O 8 de ancho por 10 de alto. En este caso, el punto en un incisivo es normal, no debería quedar más céntrico. La centricidad va a ser, en términos más sencillos, buscar el punto, el diente que esté más hacia la línea media. En este caso, por condiciones de adaptación, tenía como que una desviación de esa centricidad, pero la idea básica es que nuestro punto de referencia sea el más hacia la línea media del incisivo inferior, que nos va a servir como marca. ¿Ok? Esa debería ser eh, nuestra referencia. Quiero responder esa pregunta con una imagen. Aquí está. Entonces, cuando hicimos el registro, nos guiamos de esta pieza. Podríamos hacerlo más céntrico, sí, buscar que el contacto ocurra aquí, ¿no? Pero siempre estableciendo el punto lo más tendiente a la línea media. Como pueden ver aquí, hay un mecanismo de adaptación, las piezas giraron un poco, que lo corregimos en el encerado y en la reconstrucción, pero no hay una simetría precisa, ¿no? Pero el truco en realidad es que busquemos siempre un punto en un incisivo central inferior lo más hacia la línea media.
En paciente clase 2 subdivisión que por diferentes motivos ha perdido la dimensión vertical por pérdida de soporte posterior y en el sector anterior, muchas veces se compensa y cuando queremos planificar, esa clase se acentúa bastante. ¿Cómo lo aborda? Bueno, lo primero es, en este caso, lo que hicimos en ella es ver el análisis de la dimensión vertical, si hubo una compensación o no. Y ya el tratamiento como tal, echamos manos de artificios clínicos, ¿no? Definitivamente, si el paciente es clase 2 y nosotros lo llevamos a circulación céntrica, va a irse más hacia atrás, pero en esa condición encuentra estabilidad y salud o confort. Entonces, lo que hicimos fue una ligera compensación sobre la base de la prótesis, ¿no? Para que les sirva como un mecanismo de desoclusión principalmente, que es donde tienen más dificultades. Entonces, sí hay una forma de compensarlo, pero ya haciendo uso de artificios clínicos. ¿Cómo determino cuánto aumentar la dimensión vertical? Bueno, básicamente va a depender de un análisis previo de la dimensión vertical inicial eh, y algo que llamamos distancia interincisiva, ¿no? Generalmente la dimensión vertical saludable en esa distancia interincisiva del cenit del 1,1 al 4,1 debería ser de 18 a 20 milímetros. 18 a 20 milímetros. Y si nosotros restamos el entrecruzamiento fisiológico, que es 2 milímetros, bueno, lo que nos quedaría es una dimensión vertical de 16. ¿Sí? Eh, lo vamos a ver aquí. Lo que hacíamos en esta imagen era hacer esa medición intercisiva, ¿no? ¿Cuánto hay de aquí hasta aquí? Inicialmente eran 12 milímetros, pero a esos 12 milímetros tenemos que restarle el entrecruzamiento, 4 milímetros. Entonces su dimensión vertical inicial era 8 milímetros. Cuando hicimos la modificatoria con el jig, le dimos altura, reposicionamos también el borde incisal inferior, esa distancia interincisiva cambió, ¿no? Teníamos 15 milímetros, menos los 2 del resalte, teníamos 13 milímetros. Si hacemos un juego matemático de 8 inicial a 13, ganamos 5 milímetros. Como dato, cuando manejamos la dimensión vertical, el tope fisiológico aceptable al día de hoy son 5 milímetros. Estábamos en ese tope, ¿no? Hay un trabajo del profesor Jafar Abdou que nos dice que si es que nosotros tenemos que intervenir solo en la dimensión vertical y lo hacemos hasta un tope de 5 milímetros, basándonos en este concepto de las distancias interincisivas, vamos a tener estabilidad. No va a haber incomodidad o molestia, o si hubiera algún problema de estabilización muscular, se va a resolver dentro de las 2 primeras semanas. Pero el número mágico, en todo caso, es un aumento hasta 5 milímetros, que es como vieron, determinada distancia interincisiva, dimensión vertical inicial, dimensión vertical propuesta o terapéutica, y donde conseguimos hasta 5 milímetros. Muchas gracias por sus comentarios, doctores. Bueno, en realidad, en cuanto a literatura básica, para que ustedes puedan ah, andar más en este tema, me gusta mucho el libro del doctor Alonso, ¿no? Ahí hablan mucho del manejo clínico de la oclusión. Y bueno, si ustedes gustan y me escriben, también les puedo compartir algunos papers para que puedan tener un concepto más de lo que hemos realizado en la noche de hoy. Para la Muchas desprogramación, gracias. sí, disculpe, solo movimientos de apertura y cierre, me preguntan. Sí, Bien, creo que son todas las preguntas resueltas. Bien, doctor Juan, muchas gracias, muy agradecidos por su ponencia. Gracias también a todos los asistentes por darse un tiempito y por poderse actualizar. Bien, doctor Juan, ya estaremos en una próxima también invitación con otro tema también. muchísimas gracias. Gracias a ustedes, colegas, por el tiempo. Yo sé que hoy es un viernes y es un tema que no es necesariamente de los más gustosos, pero si ustedes tienen interés
les gusta, yo encantado de poder compartirles. Como le digo, si ustedes me escriben, yo inmediatamente les respondo. Muchas gracias, doctora. Gracias al Colegio de Odontólogos de Arequipa y gracias a ustedes por esta noche. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Cuídense, colegas.